Hola, muy buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de hibridación. La hibridación es una teoría, o la teoría de los orbitales híbridos, intenta explicar de alguna manera la geometría molecular. Así como vimos la TREPEP, también existe esta teoría que se llama de los orbitales híbridos. En el caso de la TREPEP, recordemos que digamos, los fundamentos de esta teoría eh, básicamente se basaban o se basan en pensar que los electrones tienden a estar lo más alejados posibles dentro de una molécula y alrededor del átomo central. Pero en realidad no se habla nada a partir de la energía que tienen los orbitales en cada caso para cada uno de los átomos. Cuando hablamos de orbitales híbridos, hablamos de una mezcla de orbitales. Así como no sé, en ciencias naturales hablamos de una especie híbrida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, por la mezcla de un caballo y un burro se obtiene una mula, ¿sí? Es decir, es una especie que va a tener características de una mezcla de otras dos especies. Cuando hablamos de orbitales híbridos, vamos a hablar de orbitales que se forman a partir de mezcla de orbitales atómicos puros. Esta teoría se aplica para la hibridación de muchos átomos de la tabla periódica, muchos elementos de la tabla periódica. En particular, yo voy a hablar de la hibridación del átomo de carbono, porque nos compete para poder comprender luego lo que sigue, que es la nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Simplemente por esto, pero no solamente se aplica a la hibridación de átomos de carbono. En esta teoría básicamente lo que se establece es que un átomo antes de combinarse intenta con otro átomo, intenta orientar sus orbitales espacialmente de una manera que energéticamente convenga para la combinación de orbitales atómicos con otro elemento, con otro átomo. Y para esto se necesita reordenar los niveles de energía y, como les decía, mezclar orbitales de distintas especies. Básicamente, en la hibridación del átomo que puede sufrir el átomo de carbono, en este tipo de hibridaciones lo que intervienen son los orbitales de valencia, es decir, del último nivel, que son los orbitales S y P. Bien, para esto, para seguir avanzando, vamos a utilizar la siguiente filmación. Bien, aquí vemos al átomo de carbono y su configuración electrónica. Recordemos, el átomo de carbono posee 6 electrones en el último nivel, ¿sí? Y siguiendo a la diagonal vamos a encontrar en el nivel 1, ¿sí? 2 electrones, 1s2, en el nivel 2, 2s2 y 2p2, ¿sí? Para el caso del nivel 2 con orbitales p. Lo que estamos representando aquí es la diferencia de energía para cada uno de esos niveles. Es decir, lo que observamos acá es que el nivel 1 tenemos un orbital S, en el nivel 2 tenemos orbitales S que tienen menor energía que los orbitales P que están en el mismo nivel 2. Bien, lo que les decía entonces, lo que estamos viendo ahí sería la configuración electrónica del átomo de carbono, pero separados por distintos niveles. El número atómico del carbono 6, entonces la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Bien, esos electrones se van ubicando, recuerden, en niveles de menor a mayor energía. Ahora bien, ¿cómo podemos pensar, observando que hay nada más que 2 electrones desapareados, cómo podemos pensar nosotros que se pueden dar, las uniones para una molécula como carbono-hidrógeno 4? Es decir, ustedes imagínense que yo tengo 4 átomos de hidrógeno con un electrón
que intenta aparearse, formar una unión covalente. Aparearse significa buscar otro y formar un par, una unión covalente, ¿sí?, con electrones del átomo de carbono, cuando solamente lo que observamos aquí es que tengo nada más que 2 electrones desapareados. Vuelvo a repetir, en el átomo de carbono hay 2 electrones desapareados. ¿Cómo me puedo imaginar yo que un átomo de carbono pueda combinarse con 4 átomos de hidrógeno? De esta manera estableciendo 4 uniones covalentes, donde cada uno de los átomos aporte un electrón para esa unión covalente. Es decir, el átomo de carbono aporta un electrón que lo tiene solitario, con otro electrón del hidrógeno formaría una unión covalente. Otro electrón del carbono con otro, y esto de esta manera estarían formando pares. Y acá lo que veo es que en el último nivel el carbono tiene un par de electrones que ya está pareado. Entonces, ¿cómo lograría formar esta molécula? Bien, les decía entonces que en el caso de la teoría de los orbitales híbridos, se produce un reordenamiento de una mezcla de orbitales y un reordenamiento desde el punto de vista de de los niveles de energía. Y lo que ocurre es que un electrón del orbital S salta, ¿sí?, para formar orbitales híbridos, ¿sí? Fíjense que sigo teniendo aquí la misma cantidad de electrones que tenía inicialmente. Tenía 2 electrones en el orbital 2s y acá tenía 2 electrones en el orbital 2p. Entonces, ¿qué veo? Que un electrón o los electrones, los 2 electrones del orbital s saltan, ¿sí?, y forman con los orbitales p nuevos orbitales híbridos. Y fíjense lo siguiente, tienen una energía intermedia entre la energía de los orbitales que le da origen, es decir, este orbital 2s tiene una menor energía que los orbitales híbridos que se forman y este menor a la 2p. Es decir, estos orbitales híbridos van a tener una energía intermedia a los orbitales que le dan origen. Entonces, se promueven electrones del orbital s al orbital p y se forman orbitales híbridos. Fíjense ustedes que se han formado 4 orbitales híbridos, ¿sí? Y bueno, partimos de un orbital s y de 1, 2, 3 orbitales p. La cantidad de orbitales permanece constante, ¿sí? Pero ahora todos van a tener una misma energía y estos orbitales híbridos van a llamarse 2sp3. Cada uno de ellos se va a llamar 2sp3. ¿Y por qué se llaman 2sp3? El 2 indica el nivel de energía, ¿sí? El 2 va a indicar nivel de energía. S indica que los orbitales que se han formado provienen de un orbital S y orbitales p, pero la cantidad que me indica acá es la cantidad de orbitales p que intervienen en esta hibridación. Entonces, el 2 indica el nivel de energía, S, los orbitales que dan origen a los orbitales orbitales híbridos, SP, y 3 indica la cantidad de orbitales que se hibridizan inicialmente de orbitales p. ¿Sí? Fíjense que se han formado 4 orbitales y cada uno de ellos, cada uno de estos orbitales se denominan sp3. 4 orbitales híbridos que tienen todos la misma energía y que les decía va a ser intermedia entre la energía de los orbitales s y los orbitales p. Acá nuevamente vemos entonces inicialmente cuáles eran los orbitales, ¿no? Recordemos que los orbitales S son orbitales esféricos. Acá estaríamos representando, observando un orbital 1s, ¿sí?, más pequeño. Recordemos que el nivel de energía me indica también tamaño, y que los orbitales S eran esféricos, ¿sí? Y un poco más grande el orbital 2s. En este orbital 1s tengo estos 2 electrones, en el orbital 2s 2 electrones más,
Recordemos en este momento, es importante recordar que llamamos orbital al lugar en el espacio donde hay máxima probabilidad de encontrar un par de electrones, ¿no? Y continuando con la simulación, recordemos ahora cómo están constituidos los orbitales P. Acá solamente lo que se hace es eliminar al orbital 1s porque como no interviene en la hibridación, y para simplificar la imagen, simplemente nos quedamos con los orbitales del último nivel, que son el 2s esférico, y recordemos que los P son orbitales que son bilobulares y que se orientan en los tres ejes cartesianos, X, Y y Z, y todos a 90 grados. Esto lo habíamos visto en la primera clase cuando repasábamos orbitales, ¿sí? Bien, entonces ahí lo que estamos viendo es los dos orbitales, el orbital S y los tres orbitales P. Los dos primeros que aparecieron, este y este, podríamos llamarlo, que son PX y PY, cada uno con un electrón. Cada uno de los orbitales con un electrón, ¿sí? Y este último orbital, que sería perpendicular al plano de la pantalla, que ustedes se tienen que imaginar que es un orbital perpendicular a la pantalla, es un orbital 2p que está vacío. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Imaginemos que yo tengo estos orbitales atómicos. ¿Cómo puedo pensar si a mí me quedan orbitales para parear que están a 90 grados? ¿Cómo puedo pensar que la geometría molecular del metano, carbono, hidrógeno 4, ¿sí?, sea una estructura que está predecida de alguna manera por la TREPEP, que sea una estructura del tipo tetraédrica? Veremos. Entonces, continuando con la simulación, volvemos a ver acá cómo se produce esa hibridación, y acá entonces en esa mezcla, en esa hibridación, se forman los orbitales híbridos que se orientan hacia los vértices de un tetraedro. Entonces, tenemos orbitales puros, atómicos puros, que son S esférico, y los P que se orientan en tres ejes cartesianos a 90 grados y bilobulares, ¿sí?, formados por dos lóbulos. Recordemos que en cada uno de los lóbulos yo puedo encontrar a ese par de electrones, si está completo, moviéndose, ¿sí? Cuando se producen estos cuatro orbitales, que los llamo 2sp3, ¿sí?, cada uno de ellos va a tener la misma energía que el otro y se van a orientar, ¿sí?, se van a orientar hacia los vértices de un tetraedro. Este lóbulo es un orbital 2sp3 que va a tener un electrón, es este que está aquí, por ejemplo, ¿sí? Este va a ser otro orbital 2sp3 que va a poseer otro electrón, otro orbital 2sp3 con un electrón, y el último orbital 2sp3 con un electrón. De esta manera, antes de que el carbono se combine, yo daba el ejemplo de combinación con el hidrógeno, que es la molécula más sencilla tal vez, antes de la combinación debe existir este proceso de hibridación que energéticamente hace que el carbono pueda disponer sus electrones para frontalmente establecer una unión covalente con el electrón que posee el átomo de hidrógeno. Entonces, observamos ahí esos cuatro orbitales sp3, son todos equivalentes de la misma energía con un electrón desapareado cada uno. Los ángulos para una hibridación sp3 es de 109,5 grados. ¿Sí? Decimos una molécula tetraédrica. Bien, acá agregamos moléculas de hidrógeno. Recordemos que las moléculas de hidrógeno son moléculas diatómicas, es decir, dos átomos de hidrógeno unidas por una unión covalente. Imaginemos que estamos mezclando o en un reactor tenemos carbono e hidrógeno, ¿sí?, y estas moléculas, estos átomos y moléculas van a interaccionar. Antes de lograr la combinación, el carbono debe hibridizarse, establecer esta geometría,
obtener estos orbitales híbridos dispuestos para la combinación con átomos de hidrógeno. La molécula de hidrógeno se va a romper y cada uno de los átomos de hidrógeno se va a unir con los orbitales sp3 del átomo de carbono. Acá no sé si se alcanza a ver, está un poco más oscuro el átomo de hidrógeno, ¿sí? Con su orbital S, donde posee un electrón, y covalentemente va a interaccionar con el orbital sp3. Si la interacción, ¿sí? La interacción entre dos orbitales es frontal, supongamos que esto fuera un orbital y este fuera otro, ¿sí? Cuando la interacción es frontal, se dice que se forma entre ambos núcleos atómicos, un orbital molecular, ahora molecular porque están dentro de una molécula, del tipo sigma. Un orbital molecular del tipo sigma se va a establecer cuando dos orbitales atómicos, sean puros o híbridos, se interaccionen frontalmente y compartan los electrones que aporte cada uno. Obviamente, si estamos hablando de una unión covalente, cada uno de los átomos y de los orbitales que ponen en juego va a aportar un electrón. Entonces ahí yo tendría la molécula de metano, ¿no? Donde cada átomo de hidrógeno aporta un electrón. Recordemos que en el momento de obtener un orbital, los electrones tienen que tener distintos spin. Esto es lo que está mostrando la simulación, ¿no? En el momento de combinarse, dentro de cada orbital debe haber 2 electrones como máximo de distinto spin. Bien, estas son distintas formas de representar esféricamente a esa molécula, ¿no? Acá, digamos, separando, yo podría decir entonces que entre el núcleo atómico del carbono y de este hidrógeno hay una zona, ¿sí? Donde hay máxima probabilidad de encontrar a ese par de electrones. Ahora, esa zona, que es un orbital, pasa a ser un orbital molecular, porque está dentro de la molécula. Ese orbital molecular se denomina sigma. En ese orbital molecular sigma voy a poder encontrar 2 electrones, ¿sí? Otra consideración que hay que tener en cuenta es que los orbitales sigma también pueden completarse su nombre teniendo en cuenta los orbitales que le dieron el origen. Acá en este caso era un orbital S del hidrógeno y un orbital sp3 del carbono. Entonces, ese orbital sigma puede llamarse sigma S sp3. Indica S, el orbital que le da origen a ese sigma, proveniente del orbital puro del hidrógeno, y sp3 del orbital híbrido del átomo de carbono. Entonces, en realidad yo tendría aquí 4 orbitales sigmas, ¿sí? 1, 2, 3 y el que no se ve por allá atrás, 4. 4 orbitales moleculares, y en ese orbital molecular yo puedo encontrar, como en cualquier otro orbital, como máximo 2 electrones. Y estos orbitales sigma se producen por el solapamiento o el choque frontal de los orbitales, ¿sí? Bien, ahí vemos entonces que, como les decía, en una geometría tetraédrica, los ángulos son todos idénticos y poseen un ángulo equivalente de 109,5 grados. Y en cada orbital, ahí tenemos marcados el orbital sigma, ¿sí? Y como les decía, 4 orbitales sigmas, donde en cada orbital sigma yo puedo encontrar en cada uno de ellos un par de electrones. Vamos a ver ahora, entonces, esta otra molécula. Esta molécula se llama eteno, donde entre 2 átomos de carbono se produce un doble enlace. Se produce un doble enlace y los átomos de carbono, además cada carbono va a estar unido a 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se va a dar? De la misma manera, ya aquí, como tetraédricamente no lo puedo ubicar, se determina experimentalmente
que esta molécula es una molécula plana. Es una molécula plana. Yo voy a encontrar a todos los átomos de esta molécula sobre un mismo plano, muy diferente a la molécula anterior, donde era tetraédrica, y yo voy a encontrar en distintos planos distintos átomos, ¿sí? Bien, y acá lo que observamos es que entre el átomo de carbono y de hidrógeno se forman, y ya vamos a ver por qué, 4 orbitales moleculares del tipo sigma. Vamos a ver que hay un quinto orbital molecular del tipo sigma que corresponde a uno de estos dobles enlaces, y el segundo, o el doble enlace, se denomina enlace pi. Y vamos a ver de qué manera se establece ese enlace pi. Les comento lo siguiente, estos enlaces pi son mucho más débiles que un enlace molecular sigma, es decir, se necesita menos energía para romper un enlace pi que romper un enlace del tipo sigma. Y vamos a ver por qué. Bien, ¿cómo se produce? Nuevamente acá vemos la configuración electrónica del átomo de carbono. Vamos un poquito hacia atrás para que lo vuelvan a ver. Vamos a pararnos acá. Volvemos nuevamente a ver la configuración electrónica, ¿no? Bien, para que se dé este tipo de unión química del tipo doble entre dos átomos de carbono, se necesita otro tipo de hibridación. Vimos hasta aquí la hibridación sp3. Vamos a ver qué ocurre cuando el carbono necesita unirse covalentemente con un doble enlace con otro átomo de carbono. Recordemos que en una hibridación se produce salto de electrones de un nivel de energía inferior a otro superior, reordenamiento y mezcla de orbitales. Vamos a ver qué ocurre aquí. En este caso, otro tipo de hibridación que se puede dar es que participen en la hibridación dos orbitales p, ¿sí?, y un orbital s. Dos orbitales p y un orbital s, con lo cual se forman tres orbitales híbridos, ¿sí? ¿Por qué decimos híbridos? Porque se forman a partir de la mezcla, insisto con esta idea, de la mezcla de orbitales s y p. ¿Por qué tres orbitales? ¿Por qué tres orbitales híbridos? Bueno, porque es la mezcla de un orbital s y de dos orbitales p. Y fíjense que queda aquí arriba un orbital p que no hibridiza y queda puro. Vamos a ver qué orientación van a tomar estos orbitales. Estos tres orbitales, cada uno de estos tres orbitales, se llaman 2sp2, orbitales sp2. ¿Y por qué 2sp2? Bueno, porque se generaron a partir de orbitales s y p que están en el nivel 2. Pero además recordemos que este número me indica, este 2 me está indicando la cantidad de orbitales s que intervinieron en esa hibridación. ¿Cuál va a ser la orientación en el espacio de esos tres orbitales híbridos sp2? Bueno, se van a orientar en el espacio, ¿sí?, sobre un mismo plano a 120 grados, ¿sí?, quedando el orbital 2p a 90 grados, ¿sí? Este sería un orbital 2sp2 que posee un electrón, otro orbital 2sp2 que posee otro electrón, el tercer orbital 2sp2 con un tercer electrón, y perpendicularmente, recuerden que los orbitales p tienen dos zonas, es bilobular, ¿sí?, perpendicularmente voy a encontrar un orbital 2p con otro electrón. Bien, entonces veamos ahora cómo interaccionan estos orbitales sp2 con otros átomos, ¿sí? Bueno, fíjense que acá desaparecen los otros orbitales p, ya están hibridizados aquí abajo. Bien, tomemos solamente la primera parte, los orbitales sp2. Decíamos que estos orbitales están todos sobre un mismo plano y están, ahí estamos, sobre un mismo plano y a 120 grados. Y en forma perpendicular a ese plano vamos a encontrar el orbital 2p. ¿Cómo logramos obtener o formar esta molécula?
lo que tenemos que pensar es que inicialmente acá tengo un orbital, un átomo de carbono con hibridación sp2, otro átomo de carbono con hibridación sp2, y en principio en una interacción frontal entre ambos átomos, entre ambos átomos, y estos orbitales híbridos sp2 van a unirse frontalmente formando un orbital molecular sigma, donde me voy a encontrar con dos electrones, ¿sí? Veamos la simulación que ocurre aquí. Ahí tenemos la interacción frontal, ¿sí? Formando entre ambos núcleos, ¿sí? Imagínense acá el núcleo de un átomo de carbono, el otro núcleo, entre ambos núcleos una zona que llamo orbital molecular, donde voy a encontrar dos electrones. Cada uno de los átomos de carbono aportó con su orbital sp2 un electrón. Y se forma un orbital molecular sigma. Veamos qué pasa. Bien, acá lo que vamos a ver es lo siguiente, cómo interaccionan el resto de los orbitales, tanto sp2 como los p. Fíjense aquí, me empieza a mostrar cómo cada uno de estos orbitales p que están en forma perpendicular al plano, ¿sí? Perpendicular al plano de los orbitales sp2, poseen un electrón. Entonces, ¿cómo hago? Fíjense la disposición que tengo, ¿no? ¿Cómo hago para que estos dos orbitales de alguna manera interaccionen, ¿sí? Y realmente es un poco difícil. Lo logran hacer y formar esa doble unión que veíamos, ¿no es cierto? Pero justamente esa dificultad de interaccionar entre sí ambos orbitales atómicos para formar un orbital molecular establece una unión, ¿sí? Donde voy a encontrar un par de electrones que se van a estar moviendo, pero esa unión va a ser mucho más débil que esta unión o este orbital molecular sigma. Les decía entonces que la interacción de los orbitales p me va a dar un orbital molecular que se denomina pi. Bien, fíjense cómo interaccionan, ¿no? Por arriba y por debajo se va a formar, recuerden el concepto de orbital, una zona en el espacio, por arriba y por debajo, donde yo puedo encontrar a ese par de electrones, ¿no? Había un electrón del orbital p del átomo de la derecha, otro electrón del orbital p del átomo de la izquierda. Una vez que interaccionan, ¿sí? Yo voy a encontrar dos zonas, una por encima y otra por debajo del plano, donde podría estar encontrando a ese par de electrones. Y de esta manera se establece el segundo enlace. Ese enlace, les decía, se denomina enlace pi. Que por la dificultad, decía, ahí me aparecen los dos electrones, ¿no? Que pueden estar juntos o separados. Recuerden que este concepto orbital, lugar donde yo puedo encontrar un par de electrones, ¿sí? Entre ambos núcleos, yo puedo establecer dos orbitales moleculares, uno sigma y otro pi, donde los pi tienen dos zonas. Bien, y ahora me quedan aquí dos orbitales que son sp2, ¿sí? Y estos dos orbitales sp2 que van a interaccionar frontalmente con átomos de hidrógeno. Los orbitales S que poseen los átomos de hidrógeno van a interaccionar frontalmente formando nuevos orbitales moleculares del tipo sigma. Orbitales sp2, orbital S del hidrógeno forman orbitales moleculares sigma. ¿Cuántos orbitales? 4 más. Entonces, en esta molécula yo voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 orbitales moleculares sigma que se formaron por unión frontal de orbitales atómicos, ¿sí? Tanto híbridos como puros, y en este caso un orbital pi que se va a encontrar por encima y por debajo de ese plano donde encuentro el resto de los átomos y que
por la dificultad de interaccionar, se denominan orbitales pi, y que ese doble enlace va a ser más débil romper ese doble enlace que el simple. Bien, acá volvemos. Quería mostrarles esto, que en realidad es lo mismo, ¿sí? Aquí fíjense la molécula de eteno, donde, digamos, sobre el plano, todo sobre el plano, y representada su fórmula, si quieren, desarrollada, donde van a encontrarse todos los orbitales moleculares. Bien, aparece esta otra molécula, esta se llama etino. Fíjense que en una molécula de etino hay un triple enlace entre dos átomos de carbono, ¿sí? Y dos enlaces simples con átomos de hidrógeno. Esta molécula es tal cual, es una molécula lineal. Entonces, fíjense, ¿no? Habíamos visto hibridación sp3, donde los orbitales se orientan hacia un tetraedro, orbital sp2, tres orbitales que se orientan hacia los vértices de un triángulo equilátero a 120 grados, y entonces acá aparece esta molécula que es lineal. ¿Cómo hacemos para pensar que esos orbitales híbridos que se daban antes formen este tipo de molécula? Bueno, vamos a ver aquí que existe otro tipo de hibridación para el átomo de carbono, además de la sp3 y sp2. Acá vuelve a mostrar orbitales moleculares sigma. Vamos a encontrar tres orbitales moleculares sigma y, vamos un poquito hacia atrás, tres orbitales moleculares sigma y dos orbitales pi. Vamos a ver cómo se forman. Nuevamente, partimos de la configuración electrónica por niveles, dos electrones en el 2s, dos electrones en el 2p, ¿sí? Y recordemos que en la hibridación se mezclan orbitales atómicos puros y se forman orbitales híbridos que van a tener una energía intermedia, esta energía menor a la del 2p, que está aquí, ¿sí? Y vamos a obtener orbitales híbridos que tienen una energía intermedia, no promedio, intermedia, es decir, entre una y otra. Volvemos a ver acá inicialmente, entonces, al orbital S y a los tres orbitales P en el espacio, y vamos a ver qué ocurre y cómo se puede dar o establecer esa fórmula para el etino, ¿sí? Bien, acá fíjense que hay otro tipo de hibridación donde se promueven los electrones también del orbital S, y un orbital S hibridiza junto con un orbital P, un orbital S, junto con un orbital P, van a formar dos orbitales híbridos que se llaman sp. ¿Sí? 2sp. 2, insistimos, porque son del nivel 2 los orbitales que dieron origen, y en este caso se llaman orbitales sp, pues están formados por un orbital S y un orbital P. Cada uno de estos orbitales se llama 2sp. Y observen entonces que quedan dos orbitales P con electrones desapareados, pero que son puros. Entonces, dos orbitales sp híbridos y dos orbitales P puros. Bien, fíjense qué distribución en el espacio van a tomar estos orbitales sp. ¿Sí? Se van a orientar a 180 grados, es decir, estos dos orbitales, estos dos que están aquí, ¿sí? Se van a orientar en el espacio a 180 grados. Este orbital, que está representado aquí de verde, 2sp, va a tener un electrón, y este otro orbital, otro electrón. Y acá vemos los dos orbitales P que van a estar a 90 grados, uno sobre el mismo plano que los orbitales híbridos y otro en forma perpendicular, pero siempre a 90 grados, ¿sí? Cada uno de estos orbitales, este es uno, va a contener un electrón, este es otro orbital 2p y va a contener otro electrón.
Bien, vamos a ver ahora entonces, ahí estamos viendo los electrones, cómo se van ubicando en cada uno de los orbitales. Ahí lo que muestra es, fíjense lo siguiente, ¿no? Lo va a hacer acá. Lo que está diciendo es que ese electrón puede encontrarse acá o acá. Es una zona donde yo puedo encontrar. Y vamos a ver acá entonces dos átomos de carbono. Este es uno que posee hibridación sp. Este es otro que tiene hibridación sp. ¿Sí? Frontalmente, dos orbitales sp, uno de cada átomo, frontalmente van a generar un orbital molecular del tipo sigma. Dentro de ese orbital molecular van a existir dos electrones. Cada átomo de carbono va a aportar un electrón. Vemos ahí la interacción frontal, vamos a verla, cómo frontalmente interacciona y se forma este orbital, ¿sí?, molecular, que la llamo sigma. ¿Sí? Ese orbital molecular sigma, este orbital molecular sigma, vamos a correr un poquito, ese orbital molecular sigma, ¿sí?, podríamos completar su nombre, podríamos decir que es un orbital molecular sigma sp-sp. ¿Por qué? Porque se formó a partir de la interacción frontal de dos orbitales sp. Bien, fíjense que acá tengo este orbital p y este otro. Vamos a parar un poco la simulación. Ahí está. Este orbital p y este orbital p, que están paralelos, ¿sí?, de alguna manera tienen que interaccionar y lo van a hacer por encima y por debajo, ¿sí? Por encima y por debajo va a haber una zona donde se va a formar ese orbital molecular llamado pi, ¿sí? Un orbital molecular llamado pi, y me va a dar lugar al segundo enlace que veíamos en la molécula de etino. Recordemos que en esa molécula de etino, la última que vimos, entre ambos átomos de carbono había 3 enlaces covalentes, ¿sí? Bien, veamos la simulación, cómo esos dos orbitales p interaccionan y forman, ¿sí?, dos zonas que corresponden a un mismo orbital. Esta parte de acá arriba y la de acá abajo, ¿sí?, corresponde al mismo orbital llamado pi, y donde voy a encontrar dos electrones. Cada uno de los orbitales p aportó un electrón, ¿no? Estos electrones se pueden encontrar aquí, puede encontrarse uno solo, el otro allá arriba, los dos arriba, porque es la zona donde yo puedo encontrar a ese par de electrones. Bien, ¿qué pasa con este otro orbital p, ¿sí?, y este otro? De la misma manera van a establecer por adelante y por detrás otro orbital pi, ¿sí?, otra doble zona donde puedo encontrar a este par de electrones moviéndose, formando de esta manera un segundo enlace pi. Bien, ahí segunda. Y nos quedaría ahora comprender, bueno, ahí muestran los planos, en esos dos planos cómo se ubican los orbitales pi, ¿sí? En el plano frontal tengo un orbital pi y vertical otro. Y acá lo que vemos es la interacción frontal de los átomos de hidrógeno formando nuevos orbitales sigma, ¿sí? Este átomo de hidrógeno frontalmente con este orbital 2sp, formando un orbital molecular sigma, y del otro lado exactamente lo mismo. Bien, ahí tenemos entonces la molécula de etino, conformada por un triple enlace entre átomos de carbono y simples enlaces con los átomos de hidrógeno. Bueno, nos quedaría ver un poco sobre la pantalla, repasar un poco cómo se produce el salto de electrones. Bueno, terminamos.